Nos encontramos en la siguiente entrevista junto a Walter Morales. Él es exdirector del Banco Central en Bolivia y él nos permitirá tener un análisis in situ de lo que está pasando en ese país. Bienvenido, estimado Walter, gracias por estar con la audiencia en América Latina y darnos a conocer qué en realidad está pasando en Bolivia, porque escuchábamos al presidente Luis Arce, quien decía que la balanza comercial es positiva, que la economía se encuentra saludable, pero ¿qué es lo que está provocando la escasez de dólares? ¿Qué tal, César? Muy buenas tardes a todos. Sí, lo que pasa es que en el caso boliviano ya desde hace varios años se viene viendo una reducción de las reservas internacionales, evidentemente, que crecieron hasta niveles bastante altos, con el superciclo de materias primas que pasó con varios países latinoamericanos y en el mundo. Entonces, lo que ha sucedido es que posterior al superciclo de materias primas, Bolivia no ajustó el gasto público y se ha mantenido un gasto bastante alto, bastante elevado, que ha consumido también gran parte de las reservas internacionales, que pasan en 2014-2015 alrededor de 15.000 millones de dólares, un tercio del PIB boliviano más o menos, a actualmente el último dato que teníamos y que ya no se publican es desde el 8 de febrero, alrededor de 3.500 millones, de los cuales divisas, dólares efectivos, solamente eran 372 millones. Solo para reflexionar un poquito, el superávit fiscal, comercial en el caso boliviano el año pasado, ha tenido también exportaciones récord de 13.000 millones, pero importaciones también casi por el mismo monto. Entonces, el superávit es muy chiquito, ¿no? Alrededor de 600 millones, que ya el año pasado cambia de tendencia a medio año y ya vuelve a generarse déficit comercial. Walter, me parece muy importante hacer una pequeña pausa porque me parece que es un factor que podría estar determinando lo que está suscitándose. Bolivia, y lo que decíamos en la nota introductoria como un milagro económico que habían calificado muchos, estaba caracterizado por una economía de una alta exportación, sobre todo de gas. Lo que tú dices ahora es que están exportando lo mismo que están importando prácticamente. ¿Qué pasaba antes? Claro, y en realidad tenemos un gran problema también que es estructural. No se han descubierto nuevos yacimientos de gas. Entonces, la perspectiva de seguir exportando gas están muy estrechos los cumplimientos de los contratos de exportación de gas, tanto a Brasil como a Argentina, y en los próximos años se prevé que pudiera haber alguna afectación inclusive al mercado interno. Entonces, Bolivia tiene un problema también que es estructural, que importa mucho combustible líquido, entonces, porque la producción local no abastece, entonces está subvencionado el combustible. Entonces, en esa medida lo que está sucediendo, por ejemplo, es que estamos con un déficit, estamos importando más combustible del gas que vendemos. Tenemos un déficit de 1.000 millones de dólares ahí anuales también. Entonces, ese es otro problema, la subvención a los combustibles, que es un problema fiscal eminentemente, y que evidentemente también su ajuste conlleva un costo político que seguramente se lo quiere postergar lo más posible, ¿no? Tú como técnico, ¿nos podrías explicar qué es lo que efectivamente está pasando en este banco fácil? Porque entendemos, según lo veíamos en el reportaje también, que se detuvo a un grupo de empresarios que manejan ese banco por delitos financieros. Pero ¿qué generó que esto se reproduzca en una respuesta social, que fue la toma de las instalaciones? ¿Qué pasó en ese banco? Sí, en realidad todo está entrelazado, creo yo, en alguna medida. Ya desde hace poco más de un mes, cuando en las calles se empieza a notar la falta de dólares, producto de esto que venimos observando desde hace varios años, empiezan a tomarse una serie de medidas para tratar de calmar a la gente que demandaba mucho dólar.
y se ha generado, creo yo, expectativas también negativas en general, ¿no? Y este banco particularmente ya, según la información oficial, había tenido algunas observaciones de parte del regulador financiero y tenía que hacer algunos ajustes, algunas regularizaciones. Y lo que ha pasado en los últimos días era que esa noticia empieza a circular en el ambiente, se genera una corrida de depósito. El banco estuvo varios días no entregando a los depositantes o no devolviendo ahorros a los depositantes o restringiendo la cantidad de montos que se les devolvían. Entonces, antes de ayer, en los últimos 2 días, lo que ha sucedido es que el regulador habría iniciado una denuncia penal la semana pasada y coincidentemente el día martes se detienen a los ejecutivos, a 4 ejecutivos, por una denuncia que emergía de esas observaciones que había hecho el regulador hace bastante tiempo, pero lo raro es que al día siguiente de esa detención de ejecutivos se interviene el banco, aduciendo a lo que se argumenta en conferencia de prensa a través del regulador financiero, es que la intervención tiene que ver precisamente por no haber atendido la devolución de depósitos de los clientes. Entonces, son dos cosas que al menos se plantean a la opinión pública de forma diferente. Una denuncia penal, por un lado, en la cual se detiene a ejecutivo, y por otro lado, la intervención del banco, que viene aparejada con la inestabilidad que ya se generaba, expectativas negativas, corrida de depósitos que tenía que enfrentar este banco y que no las había podido atender. Walter, ¿qué pasa en una economía como la boliviana, que tiene política monetaria, que tiene su propia moneda, a diferencia, por ejemplo, de economías dolarizadas como la del Ecuador, en donde sin dólares y sin la circulación de dólares en la economía, eso es fatal? O sea, eso hace que la dolarización se caiga. Pero en países como Bolivia, ¿cómo se enfrenta este tipo de circunstancias? Claro, tiene sus pros y sus contras, ¿no es cierto? Una economía dolarizada, y en el caso de boliviano, de tener tu propia moneda, como bien dices, tener política monetaria autónoma, poder ejecutar ciertas medidas, inyectar liquidez al sistema cuando lo necesita, incentivar la economía y moverte en esos ámbitos, las tasas de interés y tu moneda local. Sin embargo, cuando uno tiene el tipo de cambio fijo, como el caso boliviano, fijado de facto, digámoslo así, desde hace varios años, ha tenido sus aspectos positivos: controlar la inflación, bajar un poco las expectativas, hacer que la política monetaria tenga un poco de efectividad, pero tiene un costo muy alto si no tienes un control del gasto fiscal y si tus políticas en general de modelo económico no permiten tener reservas, no se incentivan las exportaciones, no hay inversión extranjera directa. La gente se puede asustar, digamos, se puede preocupar, y es lo que está sucediendo, y entonces se genera inestabilidad en el sistema y pueden generarse mayores complicaciones y hacer insostenible, digamos, la situación. Actualmente se está trabajando en asamblea legislativa para aprobar un proyecto que venda las reservas, la parte que está en oro, para tratar de dar liquidez y a tratar de acceder a ciertos recursos internacionales de organismos, también para conseguir dólares y poder mantener la moneda local funcionando, ¿no es cierto? Y sin mayores sobresaltos. Finalmente, ¿cuál es tu vaticinio para lo que puede venirse de aquí en adelante desde el ámbito técnico? Se han levantado modelos para saber qué puede derivarse, porque justamente el modelo ideológico de política en Bolivia, como se ha implementado en muchos países en América Latina, está basado en eso, en el gasto social, en invertir en el sector público, pero frente a un panorama en donde, como tú ya adviertes, bajo las exportaciones referente a otros años, en donde no hay circulación de dólar, esto puede terminar siendo una debacle. Sí, efectivamente, y trasladarse a los precios, porque lo que está empezando a suceder es que el mercado reacciona buscando dólares, la gente, los importadores,
buscando dólares, entonces si no se los consigue se hace complicado y se traslada a los precios. Entonces la baja inflación de la cual tanto se remarcaba positivamente puede empezar a levantarse y generar otros problemas. ¿Qué hay que hacer para evitar esos problemas? Se tiene que hacer un ajuste del gasto fiscal, pero fundamentalmente hablabas de lo técnico, hay que quitar un poco o bastante de política de la gestión económica en el país. Yo creo que la economía le está pasando factura al exceso de política en este país, motivo por el cual no se pueden hacer muchas cosas sin un cálculo político que permita efectivamente que las medidas tengan efecto y sean las adecuadas. Si seguimos en ese camino va a ser muy difícil y se va a complicar mucho más. Bien, ahí tienen ustedes Walter Morales, exdirector del Banco Central de Bolivia, desde un análisis muy técnico, lo que está pasando en ese país, la escasez de dólares y la intervención ya de varias entidades bancarias, entre esta una de las principales, tras una crisis que sigue poco a poco preocupando a la población de ese país. Buenas tardes, gracias. Gracias, hasta luego.